Hola, hola, les habla su profe Nancy Aleida Camargo, recuerden, docente de educación física. En el día de hoy vamos a desgranar y vamos a explicar 3 de las teorías del aprendizaje más significativas que existen. Pero para ello necesitamos primero tener un bagaje muy importante sobre qué son las teorías del aprendizaje. Pero nos preguntamos cómo aprenden las personas, pues es la capacidad de comportarse producto de una práctica o de una experiencia directa. No es un simple proceso de maduración física, sino una transformación impulsada por la interacción con el entorno. Como docentes, poseemos un poder integrador que nos permite sortear factores emocionales, intelectuales y ambientes para transformar las experiencias formativas. Nuestra meta final es que nuestros estudiantes logren sus objetivos, pero que también disfruten el proceso y sean felices. Como primera medida vamos a hablar sobre los factores de aprendizaje, luego pasaremos por el conductismo, seguidamente vamos a hablar del cognitivismo y por último el constructivismo, para poderlos mostrar de una manera en nuestra práctica relacionada con nuestras materias, específicamente la educación física. Bueno, iniciamos con los factores de aprendizaje. Entendemos que los estudiantes vienen con muchas actitudes, cualidades, motivaciones desde sus hogares, también los docentes con sus capacidades, su empatía, su profesionalismo y sin olvidar que también tenemos que tener en cuenta aquellos factores tecnológicos y ambientales que se presentan en la educación. Por muy buena que sea la teoría del aprendizaje que queramos implementar, si dejamos de lado estos factores, pues no se va a poder implementar absolutamente nada. Bueno, ahora hablaremos sobre el enfoque conductista. Este es, sin lugar a dudas, uno del enfoque donde se construye los hábitos y las normas fundamentales para el trabajo de las clases. El conductismo nos dice que aprender es un cambio duradero en la conducta y que es moldeado por estímulos y refuerzos. A veces pensamos que esta es una teoría ya esa es la antigua, pero resulta que es una teoría que se sigue utilizando, sobre todo para la formación de hábitos en los niños, cuando vemos que hay niños que vienen sin dichos hábitos de casa y hay que formarles, poner límites, orden, disciplina, organización, respeto. Bueno, y hablando de los 3 exponentes principales de este enfoque conductista, tenemos a Pavlov con el condicionamiento clásico, cuando vincula el estímulo y la respuesta. Y hablamos de Skinner, del condicionamiento operante, que modifica la conducta por un esfuerzo. Entonces la conducta se ve modificada cuando el estudiante realiza algo positivo o cuando definitivamente se tiende a repetirse o a castigarse o suprimirse por alguna conducta que no está apropiada. Bueno, y también pues hay que reflexionar sobre las ventajas y las limitaciones que presenta esta teoría conductista. Dentro de las ventajas tenemos que nos ayuda a fortalecer hábitos, la responsabilidad, la disciplina, preparando al individuo para una vida social y laboral. Pero también encontramos limitaciones que puede derivar una memorización mecánica a corto plazo, que no se concreta con emociones, con sentimientos y definitivamente se genera una dependencia excesiva del docente, lo cual hace que se limite la autonomía del estudiante. Y recordando el aprendizaje de Bandura, que nos invita el aprendizaje social a que a través de la observación y la imitación de modelos integramos procesos cognitivos al conductismo. Ahora hablaremos de las teorías cognitivistas del aprendizaje activo. Aquí vamos a hablar sobre el cerebro y cómo funciona nuestro cerebro. La teoría psicogenética de Piaget nos dice que el aprendizaje es un proceso de adaptación, donde las personas asimilan una nueva información y acomodan sus esquemas mentales para lograr un equilibrio. Y el procesamiento de la información de Robert Gardner utiliza la analogía de una computadora para explicar cómo el cerebro procesa, codifica y retiene la información a través de las fases específicas. Llevándola a la vida diaria, cuando hacemos en la clase de educación física, vemos cómo se codifica todos estos procesos. El primer momento es cuando usted quiere explicar un movimiento muy específico que necesita desglosar cada movimiento. Ejemplo, vamos a trabajar el doble ritmo en baloncesto. Entonces debo explicar cómo van los pies, cómo cojo el balón, cómo lo lanzo. Debo desglosar las partes del ejercicio para después llegar a hacer una ejecución más compleja. En el segundo momento ya practico, ejecuto el movimiento completo para después codificarlo, que es donde ya las personas llevan a la rutina a una memoria a largo plazo. Pero también encontramos algunas desventajas. ¿Cuáles son? Como el grupo es tan diverso, tenemos muchos estudiantes con ritmos de aprendizaje diversos, pues se requiere una planificación instruccional muy detallada, hay un desgaste fuerte del maestro y también pues se genera mucho tiempo. Una de las limitaciones, de las ventajas también es trascender en la enseñanza.
como una simple transmisión de datos para verla como una evolución más activa. Este tipo de aprendizaje de teoría nos impulsa a trabajar más desde la razón que desde el corazón. Ahora hablaremos sobre el constructivismo. Aquí vamos a hacer un cambio muy radical, porque aquí ya permite que los estudiantes tengan un aprendizaje hacia una construcción activa, basada en saberes previos. Según Brunner, dice que los alumnos deben descubrir los conceptos por sí mismos de forma inductiva. Ausubel nos dice que el aprendizaje es significativo. Cuando la nueva información se ancla con conceptos previos, podemos tener un verdadero aprendizaje. Y Vygotsky, con el aprendizaje social, ocurre en la zona de desarrollo próximo, con ayuda de un mediador. La gran ventaja de este modelo es que genera un conocimiento profundo que no se olvida porque es significativo. Y una desventaja es que requiere de muchos materiales, mucha preparación, mucho tiempo, lo cual hace que no sea constante. ¿Y cómo se vive esto en una clase? Entonces lo hacemos con proyectos. Tenemos, cuando hablamos de los niños de preescolar, que queremos que ellos aprendan, el fin último es que salten lazo, pero para llegar a eso trabajamos diferentes significados. La exploración, cómo saltan los animales, descubren experimentar movimientos de forma autónoma. Luego el significado de Ausubel conecta en el salto técnico con el movimiento de los animales previo que ya conocíamos, visto en las otras asignaturas. Es un trabajo muy importante que se realiza interdisciplinario con otras materias. Y por último, el aprendizaje de Vygotsky, cuando ya se le presenta el ritmo, se le apoya para que el niño logre coordinar por sí solito el salto del lazo. Bueno, como parte final de este podcast, vamos a hacer una pequeña conclusión. Como docente, yo prefiero utilizar las diferentes teorías dependiendo del caso de la materia. En cualquier momento utilizo el conductismo cuando yo quiero generar normas, reglas, límites necesarios para que el juego no se vuelva caótico. Aplico el cognitivismo al enseñar movimientos paso a paso, de complejidad gradual para facilitar la memoria a largo plazo. Y también aplico el constructivismo cuando planeo retos para dar respuestas, permitiendo que el estudiante sea un constructor de su propia competencia. Finalmente, yo creo que las teorías nos permiten pasar de un simple ejercicio a una práctica informada, dándonos una base sólida para diseñar entornos educativos efectivos y humanos. Me encanta esta materia, me gustó recordar todo esto de las teorías cognitivistas, de las teorías del aprendizaje y convencerme de que el trabajo que hago como docente me ayuda cada día más a fortalecer en mis estudiantes todas esas capacidades que ellos tienen para que puedan salir adelante en su desempeño profesional, en su vida personal y en su vida adulta. Me siento muy feliz de poder saber que el trabajo se está haciendo de la mejor manera y me alegra mucho poder haber compartido con ustedes este momento. Hasta la próxima, nos veremos en el próximo episodio del podcast con Nancy Aleida Camargo. Bye bye.